Y en nuestro espacio A Fondo, hoy ofrecemos contexto sobre las elecciones que se celebran en Holanda para elegir presidente. Y lo hacemos con Serge Logans, que nos habla desde Suiza. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, pues yo creo que vamos a hacerte una pregunta obligada. ¿Hacia dónde vamos? Esa es una buena pregunta. Es la pregunta del millón en este momento en Europa. La deriva evidentemente es a la derecha. Ya estamos, muchos gobiernos de la Unión Europea son del signo derecha, generalmente Partido Popular Europeo, pero la deriva es a ir más a la derecha. Y ese es el signo que marca los tiempos, es decir, es una época de populismo, una época de repliegue, de nacionalismo, una época de desencanto en el proyecto europeo, a punto de cumplir 60 años. Hemos visto que la deriva economicista que ha tomado la Unión Europea ha desencantado porque no ha tenido en cuenta la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, y eso hace que eso es un caldo de cultivo muy propicio para la ultraderecha, por el uso que impone la ultraderecha. Y los otros partidos que no son tan radicales en sus posturas tienen que bailar esa danza que impone la ultraderecha. Y esa danza básicamente se resume en uno solo, y es la migración, el enemigo externo. O hay otro componente que es el enemigo es Europa. Cuando nos olvidamos de una cosa, de que ¿quién es Europa? Somos nosotros mismos. Es decir, son los mismos gobernantes que hoy están en el ejercicio, que toman las decisiones en el Consejo de Europa. Entonces, de alguna manera es una pescadilla que se muerde la cola. Y con esos dos elementos, el enemigo externo, Europa, y el enemigo externo, migración, los otros partidos se ven obligados, abocados a hablar solo de esto. Cualquier otro discurso, por ejemplo, tomando el caso de los Países Bajos, un discurso ecologista han prácticamente desaparecido del panorama electoral. Y además lo que más llama la atención no es tanto el discurso en sí mismo, sino que ese tiene votantes detrás. Exactamente, Serge, es que nos llama la atención y además nos alerta porque lo que dices, ya no es solamente el discurso que se tiene de estos partidos, sino el apoyo que han conseguido entre la población y cómo ha podido variar tanto la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas holandesas, que otrora y no hace mucho eran ejemplo de un país abierto, tolerante, incluso donde se habían logrado entregar las distintas culturas que allí conviven, a este otro Holanda que hoy vemos y que casi no reconocemos. Sí, hace muy poco teníamos la noticia en Rotterdam de la elección del alcalde de origen magrebí en una ciudad que el 50% es población inmigrante, un país que tiene una tasa de desempleo relativamente baja en comparación con otras cosas que se pueden dar en España o en Grecia, es decir, estamos entre el 7 y el 9%, país que había sabido vivir y convivir de manera muy, muy ejemplar, hoy se torna inexplicablemente, se encuentra en ese discurso, y luego, si bien es cierto que en el resto de Europa el gran partido que gana es la abstención, sorprende que en Holanda, con este antecedente de integración, de buen ejercicio y de buena economía, es decir, que no ha pasado las dificultades que han tenido otros países, la participación es alta y nos da por muy poco, va a ser muy salvo una sorpresa de último momento, muy poca la diferencia que puede haber entre la derecha y extrema derecha. Y no nos olvidemos que el propio gobierno de derecha ha tenido que entrar a jugar un poco esa carta. Eso es, esa antimusulmana, por ejemplo, con el caso de Erdogan y las manifestaciones que había. Claro, no ha ayudado nada
los últimos acontecimientos ocurridos en las pasadas últimas semanas no ha servido mucho. Los acontecimientos entre Holanda o entre el gobierno holandés y los ministros turcos que pretendían hacer mítines para pedir el sí al referéndum, a la consulta que va a hacer Erdogan en su país. Esto ha también enrarecido el ambiente. Te quería también preguntar sobre esto. Es ahora, hoy en Holanda, vamos a ver los resultados, aunque ya varios de los partidos que están miembros en esta coalición que ahora está en el gobierno han dicho que no pactarían con el extremista Wilders, pero también puede ser el anticipo de lo que venga el mes siguiente en Francia, porque es que con Holanda comienza esa cita electoral y lo que podría hacerse es un efecto dominó, quizá. Indudablemente, de un país que tiene los datos que acabamos de mencionar, presente un giro a la derecha radical, obviamente puede producir el efecto dominó. Y de hecho en Francia, ya las encuestas cada vez lo confirman, la llegada de Marine Le Pen a la primera vuelta. Y estamos hablando de Marine Le Pen, que es menos radical de lo que es el caso de Wilders. Con lo cual, es verdad que es muy difícil que Wilders logre formar gobierno. Al fin y al cabo, es el Parlamento el que da la iniciativa de conformación de gobierno. Y Holanda, desde la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos han tenido que gobernar en coaliciones. Es decir, no ha habido mayorías absolutas. Y en este caso, el resto de fuerzas políticas difícilmente van a aceptar eso. Pero esto va a crear el efecto psicológico. De alguna manera normaliza un discurso radical, nacionalista, antieuropeo, que muchos votantes acogen con agrado. Esto es la verdad. El problema no es Van der Linden, no es Le Pen, no es la ultraderecha, es los votantes que están detrás de esos candidatos que aceptan con buen agrado, ven con buen agrado. Entonces el efecto dominó sí puede ser determinante en Europa. Y además sí, con otro agravante, y es de que aunque no lleguen a gobernar, sí crean un fenómeno de ingobernabilidad, porque no va a ser fácil. Son fuerzas que van a tomar cada vez más protagonismo, vienen a la cita electoral, vienen a nivel local, y eso va a complicar bastante la reforma tan necesaria que se hace de la Unión Europea. Y sobre eso precisamente te iba a hablar, porque aunque no llegaran al gobierno de sus países, lo que sí se está haciendo es meter un torpedo a la flotación de la Unión Europea, que cada vez está más acorralada. Brexit, los planteamientos nacionalistas, tanto en Holanda como en Francia y en otros países de la región, de la zona este de la Unión Europea, y cada vez ese sueño de construcción europea y esa única voz con la que se pretendía actuar en diferentes campos y representar un polo alternativo al poderío estadounidense y de otras regiones que ahora emergen como Asia, con China, Asia-Pacífico y otras zonas, ahora quedan entredicho, cada vez más debilitada la Unión Europea, ahora de las muletas pasó a los bastones. Hay algo claro, y es de que vemos un momento histórico de una reacomodación geopolítica a nivel mundial, es decir, una Rusia con una emergencia imperialista, un Estados Unidos que se repliega, una China que va cada vez más fuerza, y luego tenemos vecinos, lo que se llaman los nuevos países emergentes, dentro de ellos Turquía, y la Unión Europea no ha sabido estar a la altura de esa cita con la historia. Es verdad, olvidamos un momento eso que nuestros valores, lo que nos confortó después de la Segunda Guerra Mundial, como un espacio de valores, de democracia, de paz, de convivencia, y nos hemos plegado a la economía pura y dura, olvidándonos de los ciudadanos y olvidándonos del papel de liderazgo que se tiene.
Y en ese momento en que Europa tenía la posibilidad de andar en solitario, por ejemplo en el tema OTAN, si Estados Unidos se repliega y se retira de ahí, ese era un buen momento para lograr una autonomía energética, una autonomía en defensa, y tomar un liderazgo diferente en el Medio Oriente. Pero ¿qué hemos hecho? Patear sobre todo Turquía, que aprovecha muy bien, además electoralmente. Eso le ha venido por supuesto, muy bien, en clave nacional a Erdogan le ha venido que ni pintado esa prohibición, porque ahora se ha hecho la víctima y ha logrado incluso que muchos de los turcos que jamás hubieran votado por el sí estén ahora enseñando las banderas turcas, quemando las holandesas y vitoreando a Erdogan y seguramente dándole plenos poderes en esa consulta. Sí, pero él ha jugado muy bien, porque eso es demagogia al fin y al cabo. Se inventa el enemigo externo e insulta a Europa. Por supuesto. Y la respuesta que hemos dado no es la inteligente. La respuesta inteligente de los valores europeos es: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero usted tiene derecho a decirlo. Acordémonos de esa famosa frase que se le atribuye a Voltaire. La mejor manera de combatir a Erdogan es hacer una contraargumentación. Ahora, cerrar la puerta y entrar en un pulso que es sobre todo un juego electoral, porque eso le reconforta a él, le cierra, ves, los europeos son enemigos nuestros, etcétera, pues es entrar en un juego muy infantil y nada serio, que va a agravar más la situación y va a hacer que las dos posturas, los votantes de ultraderecha se radicalicen, es decir, no queremos musulmanes, no queremos, y Erdogan se va a sentir muy confortado en esa postura de decir, ves, ahí tenemos un enemigo, Europa no es nuestra aliada. Pues, en fin, Serge, te agradecemos que estés con nosotros esta tarde aquí en Blanco y en Botella con este análisis, porque son elecciones de Holanda, pero las noticias que ocurren en otros lugares nos afectan a todos los que vivimos en este mismo continente, pero los que también viven al otro lado del mundo. Todo está interconectado, todos estamos conectados. Muchas gracias, Serge. Nada, un abrazo a la audiencia y sed moderadamente felices. Lo intentamos cada tarde. Un abrazote. Un abrazo.